La economía. All day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, Hablemos de economía. Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mañana no te tenemos aquí porque a eso de las 7 de la tarde en la Fundación Rafael del Pino presentas tu libro. Efectivamente, sí. Mi libro, Una alternativa liberal para salir de la crisis, más mercado y menos Estado. Justo lo contrario de lo que venimos teniendo desde hace años. Y sí, bueno, pues a las 7 en la Fundación Rafael del Pino todavía quedan algunas plazas, así que si alguien quiere asistir, simplemente tiene que llamar a la Fundación y ahí le dirán el mail donde tiene que escribir para reservar plaza. Pues nada, que se den prisa, que se acaban. El libro, no te he preguntado por el precio, pero seguro que es bastante competitivo. Ajustado, Sí, con la verdad margen escaso. es que sí, son 14 euros, que no está mal. Eso en papel, en formato electrónico creo que son 10, o sea que bueno. O sea, que para la gente que tenga un Kindle o un iPad o algo así, Eso pues es, oye, mira, o cualquier otro formato, Sí, también sí. está para Sony y demás. O sea ¿Por que, qué libro vamos? este es el sexto, creo. Oye, yo que voy a estar en Valencia, ¿se puede firmar en algún sitio para decir estoy de acuerdo? Bueno, Yo me Susana apunto Criado, también. ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas Y noches. también han escuchado ustedes y han visto, además, que hoy estamos solamente en Libertad Digital Televisión, al profesor Raga. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, pese a todo bien. Pese a todo, ¿no? A pesar del gobierno. A diría pesar de todo. Rodríguez Brown. Bueno, A pesar de todo. pues nada, noticias económicas. Vamos a comenzar por esta no la había visto yo hoy, ¿eh? Los empleados públicos cobran un 40% más que los privados. No nos hemos enterado, se ha divulgado poco. Bueno, pues hoy se ha publicado la encuesta de estructura salarial del INE correspondiente al año 2010. Es algo que algunos ya veníamos diciendo, fijándonos pues en la composición de los salarios en España, porque si uno se fija, por ejemplo, cuántos empleados en el sector privado cobran más de 3.000 euros, si no recuerdo mal es el 7%, si uno se fija en cuántos empleados públicos cobran más de 3.000 euros, es el 20%. Entonces, claro, No está mal. que es una diferencia sustancial. Pero bueno, hoy ya tenemos una clasificación más precisa y más exacta a través de la encuesta de estructura salarial y a la conclusión a la que llega el INE es que el salario bruto medio en España, eso bruto después de quitar la cotización a la seguridad social, que muchas veces no la incluimos y sí deberíamos incluirla. El Estado previamente, antes de que lo veamos en la nómina, ya nos quita un 30% del salario. Pero bueno, después de esa mordida del 30%, nos quedan de media unos 23.000, casi 23.000 euros anuales. En el sector privado son 21.000, algo más de 21.000, y en el sector público son 29.000. Es decir, cobran un 40% más de media los empleados del sector público que los del sector privado. Uno de los argumentos que se suele dar es que los del sector privado cobran mucho en negro y el sector público no. Bueno, Los del sector privado cobran mucho en negro. que parte de su retribución viene en negro. A mí este argumento me lo han dado mucho, obviamente hay partes interesadas. Yo creo que no es cierto eso. Y no, hombre, Hoy habrá hacen caso de negro, todo, hacen negro pequeñas empresas. pero no es estadísticamente relevante. Por eso. Y luego el otro argumento, que este sí tiene algo más de verosimilitud, pero ahora veremos que tampoco, es que los empleados públicos en general están mejor cualificados que los privados y que por tanto pues desempeñan puestos más valiosos y en consecuencia también cobran más. Esto se puede decir cuando dábamos la estadística de que el 20% de los empleados públicos cobran más de 3.000 euros y solo el 7% de los empleados privados más de 3.000. Ahí puedes decir, claro, pero es que hay más empleados públicos en puestos muy importantes y mejor cualificados que gente del sector privado porque, bueno, si tenemos un modelo muy intensivo en construcción o lo que sea, pues es obvio o es lógico que cobren menos. Pero esta encuesta de estructura salarial también presenta pues una clasificación muy interesante y es que divide el mercado laboral en 9 categorías en función de la cualificación necesaria y de las competencias necesarias para desempeñar esa categoría. Por tanto, digamos que compara misma cualificación en el sector privado y misma cualificación en el sector público. Bueno, pues en 8 de esas 9 categorías cobran más los empleados públicos que los privados. Solo cobran más los empleados privados que los públicos justamente en la categoría de directivos, que es la de más alta cualificación. Por tanto, el argumento es justamente al revés, ¿no? En el sector donde más cualificación se debe exhibir, ahí es donde gana el sector privado. Donde menos cualificación, o relativamente menos cualificación, obviamente, hace falta, el sector público cobra mucho más que el privado. Por ejemplo, en la categoría de técnicos y profesionales, científicos y demás, el sector privado, la media son 30.000 euros anuales, el público 36.000. Por
tanto estamos hablando de una cantidad importante. Sin embargo, como muy bien destaca Domingo Soriano en el reportaje donde desgrana, en Libre Mercado, donde desgrana estos datos, el problema no es tanto que los empleados públicos cobren mucho, que tampoco es que le deseemos a nadie cobrar poco, No. sino que su remuneración está muy mal determinada, porque viene determinada en lo fundamental por la antigüedad y no por la productividad. Es decir, si el sector público cobrará mucho porque genera mucho valor y es muy productivo, pues adelante, porque sería lo mismo que sucede en el sector privado. El problema es cuando tú generas el incentivo de, por el hecho de llevar muchos años, cobras mucho más, con independencia de lo que hagas, y eso ya sí que es más negativo. Si bien es verdad que esto de medir la productividad en el sector público es muy complicado. ¿Por qué? Porque imaginemos que hay una actividad absolutamente inútil, pero que se realiza de manera muy eficiente. Pues aunque se sea muy productivo en esa actividad inútil, el resultado es inútil y por tanto no debería cobrar nada. Pensemos, pues no sé, en un inspector que esté persiguiendo a empresas, pues puede ser muy productivo en esa tarea que es o que va dirigida a destruir riqueza en el sector privado. Por eso, lo que muchas veces proponemos muchos es abrir cada vez áreas mayores de la administración al mercado para que en el ámbito del mercado sí se pueda pactar y determinar salarios acordes con la productividad. Pero la encuesta de estructura salarial, más allá de esta diferencia entre sector público y sector privado, que explica buena parte de la insostenibilidad del sector público, hay otro dato también preocupante de cara a la competitividad, creo que lo comentábamos ayer, y esta encuesta pues viene a ratificar estos datos. Creo que era ayer que comentaba que los salarios en España en el año 2011 eran un 55% mayores en términos nominales que en el año 2000. En Alemania, en el año 2011 eran un 22% mayores y en Estados Unidos un 12% mayores. Eso significa que ha habido una mayor contención salarial en estos países y ahora tienen mayor capacidad para absorber el shock de productividad, el desmoronamiento de la productividad propia de la crisis. Bueno, en España, durante las crisis, lo lógico sería que los salarios, sobre todo si la productividad se ha desmoronado, ¿por qué? Porque antes creíamos que éramos muy productivos en el sector del ladrillo, obviamente no lo éramos, y luego descubrimos que no lo somos y por tanto el salario debería haberse corregido a la baja. Bueno, pues durante la crisis en España los salarios han crecido un 16% de media, lo que significa que si las empresas ya estaban asfixiadas con el desmoronamiento de las ventas, un mayor incremento salarial, pues todavía ha terminado de machacarlas más. Y esto no es un proceso natural del mercado, sino de la estructura regulatoria del mercado laboral que tenemos en España, en concreto del convenio, de los convenios colectivos. Pero bueno, como decía, estas distorsiones en la economía tienen un origen muy claro. En el año 2001 el Banco Central Europeo empieza a expandir masivamente el crédito y eso distorsiona toda la economía española, genera la burbuja inmobiliaria, genera el incremento desproporcionado de empleo altamente remunerado, etcétera. Y hoy Mario Draghi ha ido a Alemania, el presidente del Banco Central Europeo, ha ido a Alemania precisamente para convencer a los alemanes de la necesidad de emprender una nueva ronda de expansión crediticia, de monetización. Esta vez no hacia el sector privado, sino para favorecer el endeudamiento público. Ya sabemos que los alemanes han sido muy críticos con este programa. Y bueno, Draghi ha ido al Parlamento alemán hoy para convencerles de que den su brazo a torcer, de que muestren su asentimiento, porque al final, dice Draghi, este programa de compra de bonos estatales, que va dirigido al final a que España, Italia y otros países periféricos que por sus propios medios no se pueden financiar en el mercado, accedan a financiación más barata. ¿Ha tenido éxito? Creo que no. Ha tratado de argumentar Draghi que no supone financiación a los gobiernos porque no se compran los bonos en el mercado primario ni se compran a instituciones gubernamentales, sino que se compran en el secundario a inversores privados. ¿Qué pasa? Ya lo hemos explicado muchas veces. Si los inversores privados saben que el Banco Central Europeo les va a comprar bonos, en anticipación ya son ellos los que acuden al primario. De hecho, si no tuviese ese efecto, no se haría, porque sería absolutamente inútil. Si se hace es para conseguir precisamente esto. De hecho, decía que creo que ha tenido poco éxito porque Jürgen Stark, que era economista jefe del Banco Central Europeo y que dimitió por discrepancias internas, procede del Bundesbank alemán, hoy ha comentado que el euro le ha decepcionado profundamente, porque él tenía la idea de que el euro serviría para acelerar las reformas y al final lo que ha conseguido ha sido retrasarlas. En parte no es cierto, porque hemos tenido en España reformas que con la peseta serían impensables, simplemente devaluaríamos y se acabó el problema, o sea, se trasladaría el problema a otros, pero en parte sí es cierto. ¿Por qué? Porque el modo de funcionamiento del euro ha sido continuamente suspendido por el Banco Central Europeo
para evitar que toda la presión que debería ejercer sobre gobiernos para que ajusten sus presupuestos y para que liberalicen sus economías, pues surtiera su efecto. Al final no ha sido así y llevamos ya 5 años de crisis y aún estamos en déficit del 8, del 9, reformas que se quedan a medias tintas, etcétera, ¿no? Lo que decía Schäuble sobre Rajoy recientemente, que cuando baja la prima se relaja, pues justamente eso. ¿Y reformas para qué? Pues para copiar modelos que funcionan, para imitar acuerdos y organizaciones que acreditan éxito. Hoy, una de las empresas españolas, desde luego, más exitosas y más competitivas en los últimos años, aparte de Zara, por ejemplo, ha sido desde luego Mercadona. El Walmart español es Mercadona, sin duda. Hoy el Wall Street Journal le dedica un reportaje muy laudatorio, muy merecidamente laudatorio, donde viene a decir que Mercadona ha copiado el modelo de organización alemán, condiciones muy flexibles en el trabajo, un elevado gasto en formación de los empleados, gasta 5.000 euros el primer mes por trabajador para formarlos, y luego retribuciones ligadas al rendimiento, lo que hemos visto que no sucede, por ejemplo, en el caso del empleo público. No son los únicos factores de éxito de Mercadona, otros pues es una logística excelente, su política de rebajar precios o de ponerlos al mínimo posible, su política de marcas blancas contra la que el gobierno estos últimos días ha anunciado que iba a atentar, etcétera. Entonces, pues son modelos que si el mercado fuera flexible se podrían extender y se podrían implantar, pero que debido a las enormes regulaciones del mercado es muy complicado que se reproduzcan en España. Y además hay otro factor, y es que si se reproducen, creces y eres bueno, luego llegan los tribunales de defensa de la competencia, que más bien son tribunales de defensa de la incompetencia, y te intentan perseguir, sancionar y, si te despistas, desmembrar. Hoy, afortunadamente, la Comisión Nacional de la Competencia, después de que hace unas semanas publicara un informe, yo creo que muy confuso y que ha dado lugar a mucho amarillismo mediático, porque decía que las petroleras españolas tenían los mayores márgenes, prácticamente los mayores márgenes de Europa, y que habían aumentado durante la crisis. Los márgenes a los que se refería eran márgenes brutos, es decir, no tenían en cuenta ni los costes indirectos, ni la inversión necesaria para obtener ese rendimiento. Con lo cual, tú puedes decir, no, yo tengo unos márgenes brutos enormes y luego estar perdiendo dinero. Por tanto, eso no es relevante para nada. Pero la Comisión Nacional de la Competencia pues incidió por ahí y, ya digo, generó confusión. Yo me he preocupado de mirar cuál es la rentabilidad sobre la inversión de Repsol y Cepsa, que son los dos mayores distribuidores de combustibles en España, en su sector de distribución de combustible, porque también tienen otros sectores, y es del 3%. Es decir, ganan menos que invirtiendo en deuda pública española. Por tanto, no les acusemos de que se están forrando, no se están forrando. Y de hecho, si se estuviesen forrando, ¿cómo explicamos que casi todas las compañías extranjeras que tenían gasolineras en España estén saliendo de España desde el año 2004? Si el sector es tan lucrativo, deberían estar entrando y creando y comprando nuevas gasolineras, pero las están vendiendo, prácticamente todas. Entonces hoy, ya digo, la Comisión Nacional de la Competencia al menos ha enmendado un poco este informe y ha dicho que no va a sancionar a las petroleras porque no hay fijación de precios, o dice que no hay fijación de precios anticompetitivo entre ellas, sino que los problemas de competencia que tiene el sector derivan de trabas regulatorias, trabas que esto sí que lo decía la Comisión en su informe, que derivan pues de no poder instalar estaciones de servicio donde quieras. Entonces, que el gobierno critique a las petroleras cuando este problema regulatorio básico no lo resuelve, pues es un tanto curioso. Entonces, una buena noticia por aquí, que no se va a sancionar a gente o a empresas que no tienen ninguna culpa. Otra mala noticia en este mismo ámbito que viene desde Bruselas. Hoy Almunia, el comisario Almunia, ha anunciado que va a multar a Microsoft. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Pues bueno, Almunia le acusa de incumplir su compromiso de permitir a los usuarios de Windows elegir navegador por Internet. Yo creo que si cualquiera que nos escuche estará pensando, pues yo puedo elegir navegador por Internet. Es tan sencillo como bajarte el navegador que quieres e instalarlo. Sí. Bueno, pues por lo visto Microsoft tenía la obligación de interactuar con usuarios tontos. Es decir, de ponerles la pantallita delante y de decirles, si usted se quiere bajar este navegador, pulse aquí. Entonces Microsoft no lo ha hecho y, como no lo ha hecho, pues ya están amenazándole con una multa milmillonaria. Recordemos, y esto es la mejor ilustración de que estos tribunales son contra la competencia, en Estados Unidos estuvieron a punto de desmembrar Microsoft a finales de los 90, precisamente por este mismo argumento, y luego la Comisión Europea aquí
es reincidente. A mediados de la década pasada, de la década de principio de siglo, acusó a Microsoft de posicionarse abusivamente en el mercado de reproductores multimedia con el Windows Media Player. ¿Por qué? Porque regalaba con el Windows Media Player. Imaginémonos la molestia que suponía para los consumidores que le regalen un producto que luego probablemente va a usar. Y le obligó a Microsoft a pagar una multa que, si no recuerdo mal, estuvo en torno a 3.000 millones de euros, es decir, una barbaridad con la que te puedes cargar a cualquier empresa, y luego a crear una versión de Windows XP sin Windows Media Player, que se llamó Windows XP N. Apuesto a que nadie ha oído hablar nunca, salvo que haya estudiado este caso, de esta versión. ¿Por qué? Porque se vendieron 0 unidades. ¿Y por qué se vendieron 0 unidades? Porque toda la gente quería Windows con Windows Media Player. Por tanto, estamos ante absurdas regulaciones políticas. Bueno, ¿por dónde os motiva más que comenzar? Profesor, usted mismo, elija. No, yo es que, pues por razones profesionales de antiguo, me ha colpito, como dicen los italianos, me ha afectado muy directamente el tema petrolífero que has planteado. Porque efectivamente en el sector petrolífero la distribución es la que tiene márgenes ridículos, incluso pérdidas. Yo recuerdo que en la Standard Oil tenía un principio muy claro. El rendimiento del petróleo disminuye a medida que se aleja del yacimiento. Es decir, en aquella época, ojo, estamos hablando antes de la crisis del petróleo del diciembre del 73, y en esos momentos, los años finales de los 60, donde el Arabia Ligero, que era el crudo de referencia, estaba a $2.10, no he dicho mal, $2.10 el barril, del mejor petróleo que había en ese momento, el mejor crudo, el Arabia Ligero, que da mayor volumen de gasolinas y de naftas y de productos caros. Bien, en ese momento el yacimiento era el que tenía unos rendimientos extraordinarios, le seguía el transporte. O sea, la razón de eso era que efectivamente la domiciliación de la propietaria del crudo estaba en un paraíso, no paraísos fiscales, porque son países donde sí que se pagan impuestos, pues Suiza o Luxemburgo. Y en cambio, el segundo era el de los tankers, o sea, el del transporte del petróleo, con un magnífico rendimiento. Entonces, la Standard Oil tenía domiciliado en Bahamas todo lo que era transporte. Le seguía el refino, ya con un gran bajón porque exige una inversión extraordinaria y con unos costes de mantenimiento operativos tremendos, pues empiezan por utilizar catalizadores de platino. Con eso ya lo decimos todo, para reformar las gasolinas, o sea, para sacar la gasolina. Un catalizador que hay que renovar todos los años. Y finalmente, donde se perdía incluso dinero, era en la distribución, en las gasolineras. Tan así que para cubrir las pérdidas que tenía aquel señor que empuña un manubrio en el depósito del coche, había una norma, una máxima que en la formación del personal se les imbuía. Consiga que le abran el capó del coche, decían. ¿Por qué? Porque entonces ya le miro el aceite. Uy, este aceite está sucio, tendría que cambiarlo. Uy, las escobillas de los limpiaparabrisas están muy rígidas, esto le va a rayar el parabrisas, se las cambio. Y ahí es donde se gana dinero. Y la gran explosión que hubo en ese momento de tiendas, de grandes tiendas en las gasolineras, es porque se gana mucho más dinero en la tienda que vendiendo gasolina. Sí, efectivamente. Por ejemplo, O sea, que eso no lo sepa la Comisión de la Competencia es que es para echarse a llorar o para cesar a todos, ¿no? en España creo que hay unas 10.000 gasolineras repartidas por todo el territorio nacional. La mayoría, más de 8.000, corresponden a BP, a Repsol, a Cepsa, y solo unas poquitas, creo que no llegan a 300, son las que han empezado a abrir los hipermercados, que empezaron abriendo sin bandera, negocio en el conjunto de España, pero la rentabilidad que consiguen es muy poquita, a pesar de que están haciendo descuentos bárbaros, que el precio de la gasolina tú vas a pagar y te
sí que te compensa, pero a ellos es un servicio más, pero realmente no es rentable. Si hubiera sido rentable, los hipermercados hubieran abierto muchos más, aprovechando toda ya la logística que tienen repartida en toda España, Sin y embargo, no lo han hecho. Sí que es verdad que, no sé si lo leía yo ayer o antes de ayer, está creciendo mucho el número de gasolineras en España que no son de ninguna marca. Sin bandera. Claro, sin bandera, que no son de Sí, ninguna de marca en corto, de empresarios BP, de independientes. Repsol, para que la gente nos entienda. Y están creciendo mucho haciendo competencia a las grandes, las grandes, a Exxon, a BP, a Repsol, etcétera, etcétera. Yo siempre que escucho esto de la gasolina me hace mucha gracia, porque yo tengo familiares en Venezuela. Aquí en España la gente se queja mucho de que llenar el depósito de gasolina, bueno, no sé si el impuesto que hay sobre el diésel es un 43 y un 47% respectivamente, no sé sobre qué, si sobre el diésel o sobre la gasolina o viceversa, bueno, me da igual. En Venezuela, por ejemplo, llenar un depósito de gasolina cuesta poco más de €1,50. Llenar un depósito entero de gasolina, que a mí es una cosa que de verdad me parece como que, o sea, es cierto Como que en si- España nos rasgamos las vestiduras porque cuesta mucho menos un litro de leche que un litro de gasolina. Bueno, pues vale, bien, en efecto. Pero en Venezuela, por ejemplo, país petrolífero y tal, está tan subvencionado, tan para el pueblo, un recurso tan caro como es el petróleo, etcétera, etcétera, que allí lo dilapidan directamente para Ya. tener a la gente contenta. En una estrategia electoralista, por supuesto, de Hugo En Chávez. en el año 70, en España, era mucho más caro un litro de agua que un litro de gasolina. Eso da una idea de lo que significa la producción. Un litro de agua embotellado, aquello que se llamaba Solares, solo sabe agua, pues eso, que solo sabe agua, esto era más caro que un litro de gasolina. Después, efectivamente, se ha disparado por los impuestos. La escalada de impuestos ha sido terrible, aparte de por el encarecimiento del crudo. Eso tampoco tiene discusión. Pero parece mentira que todavía hoy, donde el precio del litro está en el 1,4, sea diésel, sea gasolina, porque el precio es más o menos semejante, que todavía hoy un litro de gasolina te cueste 1,4, no digo que es barato, cuidado, 1,4, de un producto que se ha hecho una exploración, a lo mejor incluso marina, donde el coste, hombre, claro, hay muchísima offshore, ¿no? O sea, fuera del territorio firme, de tierra. Entonces, que has hecho una prolongación que de cada 600 o 700 investigaciones, una resulta fructífera, una encuentras petróleo, que eso se aflora, se montan unos buques, que se transporta a una refinería, que la refinería con unas instalaciones del demonio lo refina y lo transporta a las gasolineras, que es a donde tú vas a que le pongan al coche, que todo eso cueste 1,4. A partir de ahora lo voy a pagar con más gusto. A mí todavía me parece caro, ¿eh? En verdad menos. No barato, porque caro. Si quitáramos los impuestos sería 0,7. Claro, con lo cual claro. Es ridículo. Pero sí, efectivamente, ahora mismo el margen de las estaciones de servicio está sobre todo en los productos que venden en las tiendas de las estaciones de servicio. Y si tienen márgenes tan grandes ahí y beneficios importantes o apreciables que compensan un poco la atonía de la propia actividad del surtidor, es porque, como también tenemos en España una ley de horarios comerciales absurda, pues solo puedes ir a ciertas horas a comprar ciertos productos, sobre todo en ciertas áreas geográficas, en otras encuentras otras cosas, pero en ciertas zonas a gasolineras. Entonces, es que lo mires por donde lo mires, tenemos restricciones a la competencia y aún así la rentabilidad de este sector es muy baja. Por tanto, acusarle de que está fijando los precios, explotando a los consumidores, es que si eso fuera así, tendrían que tener una rentabilidad sobre la inversión enormes y no se ven por ningún lado. Y además, hay gente que me ha llegado a decir que manipulan las cuentas. Pero bueno, vale, manipulan las cuentas, pero es que entonces las compañías extranjeras tendrían que estar entrando en masa en España porque dirían, es que nos sale el dinero por las orejas, y no es así. Bueno, hay un tema que no quiero que se nos escape, el asunto de los sueldos públicos. El otro día estaba yo pensando, digo, bueno, efectivamente, Juan Ramón Rayo siempre comenta, el sector privado en España ha hecho muchísimo más ajuste, ya ha hecho el ajuste que tenía que hacer en nuestro país. El sector público todavía está por hacerlo. Bien, es que es cierto que el sector privado o hace el ajuste o desaparece. O cierra. El sector público no hace el ajuste porque cuenta con la ventaja de saber que
al menos de momento, hasta que nadie nos demuestre lo contrario, ellos no van a cerrar. Y por eso me gustaría, con esa reflexión, abrir el tema de lo de los sueldos públicos, porque sí es verdad que en el sector privado muchos sueldos han bajado, muchos empleos se han perdido, y en el sector público sí es verdad que se han perdido empleos, muchísimos menos, ¿dónde va a parar? Pero que los sueldos sean mucho más altos, hasta un punto de que sea un 40%, a mí de verdad me parece mucho, lo cual tampoco me invita a la reflexión de que cuando decimos los niños en España ¿qué quieren ser? Funcionarios. No, claro, no son tontos, saben que ahí está el dinero, ahí van a cobrar más. Yo cuando hablaba Rayo estaba pensando, bueno, ahora todos de los funcionarios envidiamos la estabilidad, las vacaciones, algunos los largos desayunos y también el sueldo, pero yo creo que por una parte está el sueldo, pero yo creo que es más importante el número de funcionarios, porque hay 3 millones de funcionarios cuando en España hay 3 millones de autónomos, que esto es una auténtica barbaridad. Por cada 17 habitantes hay en España un funcionario y 14, realmente 14. por 14, Ojalá bueno, fueran me lo pones 16. todavía mejor, pero realmente nos podemos permitir este número de funcionarios y luego del total de funcionarios o empleados públicos el 40% no es de carrera. Estamos hablando de asesores, de personas de confianza, de personal eventual, de interinos. Entonces yo creo que más que tocar el sueldo habría que tocar el número de funcionarios. Yo creo que sobran en este país, que no nos lo podemos permitir, es un número de funcionarios. Y habría que pensar también, cuando hablabas de los sueldos, pues quizás los maestros, los médicos, esas personas sí que tienen una alta cualificación, también es muy vocacional, necesita un gran esfuerzo y a lo mejor ahí sí que están bien pagados, pero yo estaba pensando, por ejemplo, en la cantidad de asesores que están puestos a dedo y que a lo mejor cobran mucho más que la media y esos no miden por la productividad, miden simplemente porque es amigo de o conocido de y ya está. Totalmente. Claro. Es que hay que llevar, esto que está diciendo Susana tiene toda la razón del mundo. Siempre tiene la razón, porque No. Susana no suele. Que tampoco les quiero no demonizar. dice tonterías. No, pero quiero decir, hay una gran diferencia entre funcionarios y empleados públicos. Claro, los Exactamente. funcionarios de carrera, Entonces, olé. el empleado público es una persona que, hombre, con carácter eventual, pues para cubrir unas faltas o para, pues puede efectivamente desempeñar una misión, pero lo que no cabe es el porcentaje de empleados públicos que hay frente al volumen de funcionarios. Tienen un peso extraordinario porque la administración ha preferido, a la administración lo que le gusta es el poder, no nos despertemos ahora, y tiene mucho más poder con unos empleados a los que hay que renovar el contrato y hay que establecer unas bases para un concurso, vaya usted a saber, donde se valoran unos méritos que a lo mejor ya tienen apellido, etcétera, etcétera, que un régimen de oposiciones para entrar como funcionarios en la administración, en cualquier administración, con un programa que es igual para todos y donde todo el mundo puede acudir a ello. Entonces, ahí hay un primer. Ahora, antes Juan Ramón Rayo ha dicho un tema que es realmente importante, y es a los muy cualificados, ahí sí que el sector privado les paga más. El éxodo de sector público a sector privado, ¿dónde se produce? Técnicos comerciales del Estado, economistas del Estado, abogados del Estado, letrados del Consejo de Estado. Es decir, la gran élite de los cuerpos, que son los que más ganan, sin duda, en la administración, en cuanto a funcionarios me refiero, esos es que el volumen de oportunidades, el estar continuamente ofreciéndoles posibilidades en las secretarías generales de los consejos de las entidades bancarias, en las direcciones de los servicios de estudios de los bancos, etcétera, etcétera. Claro, ahí sí, ahí el sector privado paga sustancialmente mejor, como paga mucho mejor a un consejero de banco de una comisión permanente o de una comisión de créditos que al que más paguen de ministros, de presidentes de gobierno y de lo que sea. Sin embargo, yo sí estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes Susana. Bueno, es cierto que empleados públicos en España sobran muchos, pero ya que ningún partido político creo que quiera meter la tijera por ahí, recortar un montón de empleos y echarse toda esa carga de desempleo sobre unas cuentas del paro, una tasa de desempleo que ya está altísima, en el 24%, lo que a lo mejor habrá que mirar, que es mejor, es, bueno, no vamos a dejar en la calle a todos, pero sí que se puede acometer
un recorte de sueldos en un X porcentaje, en el porcentaje que sea, que seguro que por ahí se ahorra un montón de dinero. Yo, como no soy economista, pero vamos, el sentido común me dice que sobre un enorme volumen de personas, como 3 millones de personas, si metes un poquito la tijera, pues oye, a lo mejor por ahí se puede ahorrar mucho Pero dinero. así consigues la eficiencia. Pero ha metido el 5%. Claro, no es que se trata de soportar a todos bajándoles el sueldo. Yo creo que al final se trata de encontrar el camino para tener una administración justa a las necesidades de la población y una administración eficiente y al mismo tiempo bien pagada. Porque cuando estabas hablando también de los altos funcionarios, pensaba en los jueces, por ejemplo, es que hay gente que necesita, y además que se lo merece y por objetivos y todo, pero es que hemos creado una bolsa de empleados públicos que en vacas gordas sí que se ha podido mantener, pero a día de hoy es un auténtico lujo y tenemos que dejar que sea la empresa privada la que acometa eso que no es necesario que acometa el Estado, que no es necesario que acometa la Administración, los ayuntamientos. Creo que el 20% de los empleados públicos se lo llevan los ayuntamientos, el 55% las comunidades autónomas y el resto el Estado. El Estado son la Guardia Civil, los jueces. Bueno, es que es una auténtica barbaridad. Eso. Yo Porque soy acabas de dar más el número. partidario de lo útil y lo inútil. Es decir, qué funciones jamás debería de hacer el Estado y que las está haciendo. Es decir, qué ha pasado desde el año hace 10 años, por ejemplo, a hoy. ¿Cómo ha variado el empleo público de hace 10 años a hoy? Pregunta a los españoles. ¿Ustedes su bienestar se ha incrementado en tanto como ha incrementado el empleo público? No, lo cual quiere decir que el empleo público o no está trabajando o está trabajando en funciones que no le importan a nadie. Entonces, recortes lineales suelen ser siempre injustos, porque hay empleados públicos y funcionarios que trabajan mucho y en funciones estrictamente típicas del Estado, pues eso, administración de justicia. No quiere decir que no puede haber una justicia privada, ojo, porque el arbitraje tiene mucho más éxito que la función judicial. Pero bueno, en principio, garantizar el orden público, etcétera, etcétera. Ahora, el no hacerlo linealmente, porque a esos hay que pagarles bien, porque es una función que es estricta y esencial del Estado, y a los demás recortemos la función. Y aquellos implicados en ella. Lo otro, decir, es que si no, el argumento, que es un argumento muy lógico, decir, incrementarán las tasas de desempleo. No las incrementan las estadísticas del desempleo. A mí, que viajé mucho a la Unión Soviética en los años 70, me decían siempre que estaban en pleno empleo. Y un día en una oficina vi a un señor barriendo que era ingeniero de telecomunicación y barría el pasillo. A eso se le llama desempleo. Eso se ve hoy en España, ¿eh? Bueno, a eso se llama desempleo. Entonces, que nosotros a eso le llamemos empleo para que no engrosen las estadísticas, no nos engañemos. Eso es desempleo encubierto, pero desempleo. Es que el número de empleados públicos ha aumentado desde el año 2004, creo que en más de 300.000, cuando las empresas privadas han acometido un ajuste draconiano en número de trabajadores y también en recorte de sueldos, porque las empresas privadas también han acometido rebaja de sueldos. Esto no es algo solo de los funcionarios que les recortan un 5 o un 10%, es que el resto de los españolitos de a pie también estamos sufriendo ese recorte porque las empresas no tienen otra forma de tirar hacia adelante. Ya, decía el profesor Raga, planteémonos si en este momento vivimos o el sector público nos proporciona mejores servicios que hace 10 años o hace 20. Porque también habría que... Cuanto más atrás, mejor. Que planteárselo porque, es decir, yo justamente ese análisis es el que hago en el libro, o sea que no vamos a discrepar ahí, pero sí que es verdad que fijar el año 2000 o 2001 como referencia es una fijación arbitraria. Sí, claro, el número de empleados públicos en ese momento no tiene por qué ser el óptimo ni mucho menos. No. A lo mejor hacían falta muchos menos también en ese año. ¿Qué trae la prensa mañana? Bueno, pues noticia de Iberdrola que no hemos comentado, pero es importante. Expansión, Iberdrola anuncia un duro ajuste y mantiene el dividendo, pero sobre todo me interesan las declaraciones de Sánchez Galán, que últimamente, no así en el año 2009, cuando algunos ya lo estábamos criticando y desde esas altas instancias se hacía oídos sordos a las críticas que nosotros hacíamos, pero últimamente sí está teniendo, digamos, una postura muy sensata en materia energética. Sí. Dice 5 días.
Galán reclama menos política con la energía y más política energética. Bueno, lo que no tiene ni política ni nada, que le deja el libre mercado en la energía, pero desde luego la promoción de energías renovables a costa de las energías tradicionales está siendo nefasto y está encareciendo muchísimo la energía y animando a la desinversión en las empresas eléctricas, ¿no? El cierre de Garoña no se puede entender, después de haberse renovado la licencia, sin la reforma energética. Luego, pues el economista Rajoy confía en que se abra el crédito para reactivar la economía. Bueno, esto es esperanza casi anual. Expansión, España pide a Europa 60.000 millones para la banca. Los españoles cobran menos de 17.000 euros anuales de media. No sé muy bien exactamente dónde han sacado esta estadística, porque el sector privado eran 21.000, no sé si será el sueldo neto o... Bueno, y creo que era estadística del año 2010. Claro, sí, la del año 2010 son 21, el año 2006 eran 19, pero expansión titular por el lado de 17.000, no sé muy bien cómo habrán hecho el cálculo, porque puede ser eso, después de impuestos o... Y luego el economista también, el Banco Malo, aplicará un descuento medio del 43% a los préstamos. Puede ser bastante bajo. Bueno, Susana había visto una buena noticia y no me gustaría que no nos la contases. Creación de empleo, estamos hablando. Lo necesitamos. Ford en Bélgica, el fabricante estadounidense de vehículos. Pues bien, se está planteando el cerrar su fábrica en Bélgica y trasladar la producción de 3 de sus modelos, entre ellos está el Mondeo, a Valencia. Allí tiene 4.300 empleados. Si lo traslada aquí serían 4.000 empleos. Así que a ver si viene y a ver si finalmente... ¿Quieres que te diga quién? Yo creo que ya lo anunciaba. Está confirmado. Yo pienso que se lo estaba ¿Quieres planteando. que te diga quién ha levantado una ceja y no le ha gustado del todo y no ha aplaudido la medida? A ver, ¿quién? Más. No, hombre, no. Artur Mas no. Artur Mas tiene otras cosas mucho más importantes. Esa, por ejemplo, ¿por qué no ir a Cataluña? Los sindicatos. ¿Por qué? ¿Los quién? Perdón. Los sindicatos. Estamos hablando de crear empleo. Estamos hablando de crear Pero los empleo sindicatos directo, no unos les interesa 4.000 el empleo. empleos, más luego los indirectos. Es que esto es una excelente noticia. ¿Qué digo? Buena. Pues en no, la Valencia. industria auxiliar. Claro. Cuidado, O sea, es que de los directos serían unos 4.000, pero luego suma alrededor. Bueno, que nos tenemos que claro, con la marchar. que está cayendo nuestro país. No te ¿Qué indignes, sindicatos? que los Vamos a tirarnos de sindicatos las son así. orejas. Eso hay que ir ahí a Avenida América Se y habrán preguntarle confundido. a Cándido Méndez. Preguntaremos el día 14. Claro que sí. Eso sí nos van a dejar. Susana, un abrazo, gracias. Gracias. Profesor Raga, muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias, Juan Ramón, el viernes, El viernes nos vemos, Mañana a las efectivamente. 7, Fundación Rafael del Pino. Juan Ramón Rayo presenta su libro. Exacto. Quedan plazas, así que no se lo pierdan, que merece la pena. Una pausa y a la cultura.